¿Cómo interpretar correctamente la Constitución? Podría llenar programas enteros repasando las veces que desde Zapote, el inquilino de casa presidencial, que por dicha ya debería estar haciendo maletas, ha querido autoexaltarse como una suerte de superhéroe predestinado para salvar al país y al mundo. Y no estamos hablando necesariamente de la época del coronavirus, porque esa pose ya la venía asumiendo desde mucho antes. ¿O creen que no nos acordamos de la portada de revista y de los pósters al estilo de la Liga de la Justicia o de las preguntas en los exámenes en donde en los colegios públicos y en las escuelas, si los estudiantes dicen que ellos son héroes nacionales, ganan puntos? Por supuesto, esta Liga de la Injusticia espera que nosotros interpretemos sus acciones como heroicas y llenas de bondadosas intenciones. Porque claro, al mejor estilo Clark Kent, nuestro ministro de Salud tiene infalibilidad ministerial y hace lo mejor para todos nosotros. Lo complicado es que nosotros no podemos interpretar tan benignamente sus acciones, después de revisar sus antecedentes y especialmente la forma en que él y el resto del gobierno PAC vienen interpretando la Constitución, los tratados y las leyes de nuestro país. Los recordamos, por ejemplo, interpretando que la presidencia podía y debía revisar, perfilar e identificar a las personas en razón de su religión, su sexualidad u otros factores propios de la intimidad, con la excusa de generar políticas públicas, y ni qué decir de cómo interpretan sus propios poderes en caso de emergencia. Para eso, necesitamos repasar un poco la Constitución. Resulta que en ella hay una serie de derechos y garantías que nos cubren a ustedes y a mí de todo. Esas garantías no están ahí de adorno. Significan que el Estado tiene prohibido meterse con ellas. Por ejemplo, en Costa Rica tenemos garantizado que el Estado no puede formar un ejército ni llamarnos a filas, salvo en caso de que nos ataque otro país. También, hasta hace muy pocos días teníamos garantizado que la policía no podía entrar en nuestras casas por gusto. Tenemos garantizado que podemos transitar por todo el país sin pedirle permiso al gobierno. Podemos reunirnos en privado con quien queramos, expresar nuestra opinión, elegir nuestro trabajo, participar libremente del comercio y practicar cualquier religión de forma libre y pública, o eso creíamos. El asunto es que el Estado no puede meterse con ninguna de esas cosas, pero en casos extremos podría suspender temporalmente algunas de esas garantías. Claro, se supone que no puede hacerlo cuando se le ocurra, sino solo en casos extremos. Y algo más, para hacerlo necesita el permiso de la Asamblea Legislativa, que no puede extenderse por más de 30 días, sí, 30 días solamente. Pero tal parece que casi año y medio después, el inexistente control político de los diputados ha dejado en evidencia que todos se coman las uñas de miedo y al igual que el Ejecutivo, no conocen la Constitución, la interpretan de manera incorrecta o no les interesa defenderla. Sin embargo, este gobierno interpretó que con solo un decreto de emergencia podía borrar de un plumazo la Constitución. Así como por decreto limitó la protección al derecho de la vida y por decreto también quiso eliminar el derecho a la intimidad, ahora también quiso interpretar que podía burlarse de la libertad de tránsito, mandarnos a encerrar a todos en nuestras casas cada vez que se pueda. Ponerle horario al comercio, decirle cuáles productos pueden venderse y cuáles no en este o aquel comercio y hasta presionar al Poder Judicial para que autorice a la policía a invadirnos la casa. El gobierno también interpreta que para lograr todo esto solo necesita usar una palabra mágica: sanitario. Así, cada vez que a don Daniel se le ocurre salir a poner cara de superhéroe bravo frente a las cámaras de televisión, viene con la misma historia de que la Constitución está por debajo de la Ley General de Salud y que todo es por nuestro bien. Así como otras veces hemos visto al gobierno PAC interpretando normas constitucionales, siempre a favor de sus propios poderes y en contra de la libertad y el interés general. Ahora también lo hacen y tenemos que creerles. ¿Y saben qué es lo peor? Que ellos interpretan nuestro silencio como si significara que todos estamos felices con esto y aceptamos sonriendo que nos quiten lo que la Constitución dice que es nuestro. Y aunque podría seguir toda la noche hablando de las creativas interpretaciones de don Daniel y de sus compañeros de gabinete, bajo el liderazgo de un presidente que a estas alturas no logra interpretar ni una canción de Nirvana, esto es lo que sucede. El Poder Ejecutivo interpreta que la libertad de tránsito no implica el uso de un medio de transporte en especial y que la ciudadanía necesita un permiso especial escrito para andar en la calle en su propio vehículo.
También admite públicamente que su objetivo de fondo es impedir que las personas salgan libremente, implicando que dicha interpretación es solo una mampara jurídica. También anda por ahí el ministro interpretando que la simple mención de la palabra mágica salud o sanitario elimina cualquier límite jurídico a sus potestades. En suma, no solo en el plan de superhéroe, sino de líder supremo de facto. Cuidado. Para colmo, interpreta que una declaratoria de emergencia lo faculta para amenazar o restringir la libertad de comercio, suspender la libertad de culto o la libertad de trabajo, las cuales la Constitución dice claramente que no se pueden suspender nunca. Lo iremos a ver también entonces disputándole al Tribunal Supremo de Elecciones la potestad de interpretar cómo, cuándo y en qué condiciones podemos ejercer el voto. Bueno, eso lo vamos a saber en pocas semanas. Pero una cosa sí es segura. Viendo estas acciones, podemos interpretar que a don Daniel y a los demás de la Liga de la Injusticia o no les importa la Constitución o no la entienden. Lo único que entienden es que según ellos mismos son los salvadores de la nación, que cuidan nuestra salud mejor que nuestro propio sistema inmunológico y que no sabemos cómo sobrevivió la humanidad sin ellos durante tantos siglos. Y la cereza del pastel. Ahora resulta que el ministro de Salud interpreta que en un país donde todos somos iguales ante la ley, algunos van a ser más iguales que otros. Hace algunos años, en el sur de los Estados Unidos, algunas personas no las dejaban entrar en locales comerciales. Unos años atrás, en Alemania, por orden del gobierno, tampoco dejaban entrar a los lugares públicos a algunas personas para mantener la salud de la raza. Sabemos muy bien cómo terminaron esas horrorosas historias. Pero ahora el gobierno PAC, para no ser menos que sus ancestros ideológicos, viene con la misma idea de inventarse un enemigo público, culparlo de todos los males y no dejarlo entrar a los comercios. Con razón dicen que la marca de una bestia es no dejar a nadie comprar ni vender nada sin su permiso. ¿Se dan cuenta que esta situación le ha dado a los gobiernos el poder totalitario de decirnos qué podemos hacer y qué no? Y a los que, ejerciendo su derecho a decidir sobre su cuerpo, usando sus propias palabras, y deciden no obedecer, los mandan al gueto del olvido y el señalamiento social, como los leprosos que no pueden entrar a comer a ningún restaurante o a comprar en ninguna tienda, como ya lo estamos viendo en Nueva York y en Francia, donde si no presentas tu carnet, estás fuera. Eso significa que nunca fuimos libres, solo tuvimos permisos, pero estábamos demasiado distraídos con el fútbol para darnos cuenta. Entonces, los fascistas somos los que defendemos que 2 más 2 sea 4 y queremos trabajar para dar sustento a nuestras familias. Pero ellos no. Ellos solo protegen nuestra salud. Definitivamente el nombre de este programa a veces pienso que se me quedó corto. A ver, estimado señor ministro, le hablo a usted. La manera correcta de interpretar la Constitución es no interpretándola. Usted no es ni un superhéroe, ni miembro del Ku Klux Klan, ni el ministro de propaganda del régimen nazi. Le solicito con el mayor de los respetos que lea la Constitución para ver si entiende que el poder tiene límites. Y esa misma Constitución constituye las normas de convivencia social que protege a los ciudadanos y le pone límites al gobierno. Sí, la Constitución protege a los ciudadanos del Estado y no al revés. Un decreto de emergencia sanitaria no puede ni debe tener los efectos de una suspensión de garantías. Por primera vez en la historia de la humanidad, los sanos van a ser culpados y castigados por transmitir una enfermedad que no tienen a los que están supuestamente inmunizados contra ella. Esto es un chiste. Y a ustedes, señores diputados, no es discrepando en redes sociales en donde se curan en salud. Es aplicando el freno inmediato cuando estas garantías están siendo violentadas. Desde esa perspectiva, ustedes tampoco, bajo muy pocas excepciones, están haciendo su trabajo. Debo confesar que extraño mucho la época de los diputados que ejercían un verdadero control político en la Asamblea. Hoy hay muchos sectores que están siendo ignorados por estas medidas draconianas. El sector turismo, por ejemplo, y todo su engranaje indirecto de empleo. El sector de bares y restaurantes. Y para mí uno muy importante, el sector que ha sido humillado una y otra vez, el artístico, en donde todos los profesionales del entretenimiento, incluidos empresarios que se dedican al alquiler de equipo audiovisual, etcétera, han tenido que sufrir 1 año y medio, a veces pagando planillas y alquileres con sus tarjetas de crédito, rezando para que les salga algún evento que el ministro no llegue a clausurar, con el cual puedan mantenerse a flote.
Muy doloroso realmente. Y para ahondar en las posibles razones del por qué el gobierno se olvidó de la economía y escogió solo la salud, tenemos al economista Gerardo Corrales para jalarle las orejas a sus colegas diputados nuevamente con nosotros, pero ahora aquí en el set, el diputado Pablo Heriberto Abarca. Y para que no ignoremos el viacrucis que han sufrido en este año y medio, tenemos al presidente de la Cámara de Empresas Productoras de Entretenimiento, Eventos y Afines, el señor Elías Arias. Pero antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas a nuestro canal, actives la campanita de notificaciones y nos des un like para activar ese algoritmo tiránico y nuestro contenido pueda llegar a más personas. Soy Luis Alonso Naranjo y desde el Foro 66 en San José, Costa Rica, esto es Ignorantes. Comenzamos. Tengan todos muy buenas noches, una entrega más de Los Ignorantes desde el Foro 66 en Costa Rica. Estuvo bastante efusivo ese monólogo, sin embargo no podemos dejar de sentir cierta frustración en este momento por cómo se está manejando la parte económica, la parte de empleo. Creo que nuestro gobierno ha tomado la decisión dentro de la dicotomía de salud o economía, en vez de ser salud y economía, escogió salud solamente. Y en este momento, para poder ahondar un poquito al respecto, tengo a 3 invitados de lujo. Este programa lo hemos nombrado Los Ignorados, todos aquellos sectores que en este momento están sufriendo por las restricciones de la pandemia y que en busca de una salida siguen tocando puertas y nadie se las abre, siguen haciendo preguntas y nadie les responde. Un gobierno que en este momento parece que los tiene en el olvido y hoy quisiéramos pues tocar ese tema, sensibilizarnos en ese tema y para eso, como les mencionaba, vamos a conversar un poquito con el economista Gerardo Corrales, uno de los economistas de mayor renombre de este país, también el diputado Pablo Heriberto Abarca, quien ya estuvo en un programa anterior hablando del tema del tren, pero hoy lo tenemos aquí en el estudio. Pablo Heriberto, bienvenido. Y también a Elías Arias, quien es el presidente de la Cámara de Productores Empresarios de Eventos, que es una de las áreas de los sectores más golpeados. Yo pertenezco a ese sector y hoy vamos también a conversar al respecto. Bienvenidos y muchísimas gracias por estar acá en Los Ignorantes, don Gerardo. Muchas gracias, Luis, por esta oportunidad. Me parece muy atinado el programa, sobre todo que este país ha venido sufriendo, no por la pandemia. Ya desde julio del 2015, el país venía creciendo cada vez menos. 5, 4, 3, 2. Y la pandemia, pues lo que hizo fue terminar de hundirnos con una caída histórica del 4.1%. Y eso pues lo que ha hecho, en términos muy sencillos, es que haya 15.000 empresas en este momento que se han acogido a las facilidades del Ministerio de Trabajo de suspensión de contratos laborales o de reducción de jornadas laborales. Hay 150.000 costarricenses a los cuales se les suspendió o se les redujo la jornada laboral más bien, y hay 75.000 a los cuales del todo se les suspendió el contrato. O sea, es muy sencillo. Una suspensión es sencillamente decir, no tenés ya salario, andate para la casa. Entonces imagínense la presión psicológica y la responsabilidad de esos hogares, amén de que la pobreza, por el contrario, a pesar de tener un presupuesto dedicado el 44% del presupuesto del gobierno, que son 19.000 millones de dólares, a fines sociales, llámese educación, llámese alimentación, llámese vivienda. Por el contrario, más bien la pobreza subió de un 26% a un 30%, 1,5 millones de costarricenses
que no recibe al mes más de 110.000 colones. Y la pobreza extrema, que ahí sí es vergonzoso, vergonzoso, estamos hablando de un 8,5% de la población, o sea, cerca de 430.000 costarricenses que lo que reciben al mes no les alcanza para comprar la canasta básica, que cuesta 55.000 colones al mes. Entonces imagínense la condición de toda esta gente. Hay una gran desesperación, pero esa desesperación y ese sentido de urgencia, y hay que decirlo abiertamente, no pasó más allá de la famosa mesa de diálogo en la cual yo participé, y todas las cámaras empresariales y muchas organizaciones comunales, cooperativas y demás, todos mandamos cartas a Zapote de ideas, de sugerencias, de reactivación, y ni siquiera un acuso de recibo hubo. Y por eso un diario popular, no voy a hacer aquí propaganda, todos los días saca 500 y resto de días sin que el gobierno haya salido con una propuesta seria de reactivación económica. Y entonces yo lo que siento ya es que hay desesperanza en el costarricense. Yo lo que siento es que estamos sumidos en una ola de pesimismo. Más del 65% de los ticos, según la encuesta de confianza de la Escuela de Estadística de la UCR, no cree que su situación va a mejorar el próximo año. Don Gerardo, uno entendería que a ciertos sectores de desinterés del gobierno simplemente se les ignore, pero a mí no me cabe en la cabeza que, por ejemplo, usted, con los atestados que usted tiene, el gobierno simplemente lo ignore. ¿Se siente usted ignorado a partir de esa mesa de diálogo en donde no pasó absolutamente nada y todo fue una mampara, un maquillaje para hacerle creer al costarricense que estábamos dialogando, pero al final de cuentas vamos a hacer lo que nosotros queramos? ¿Está usted sintiéndose así ignorado? Yo te diría que sí, porque en distintas instancias, no solamente mi persona, otros representantes de cámaras, otros empresarios, pero en mi caso particular me acuerdo como si fuera ayer, donde yo le decía al gobierno, al presidente, que aparte del tema de salud, como decís, muy relevante, el tema económico es complementario. No puede haber salud sin economía, no puede haber economía sin salud. Y que estableciera desde marzo a abril de la pandemia un War Economic Room. No porque Gerardo Corrales se lo inventó, sino que Winston Churchill en la Segunda Guerra Mundial se trajo los mejores empresarios, se trajo los mejores representantes del sector laboral y los encerró, ¿verdad? Y ustedes no salen de aquí hasta que no me propongan un plan de reactivación económica. Entonces yo decía que aquellas famosas conferencias diarias al principio, donde nos hablaban de muertos, nos hablaban de contagios, que por qué no ponían, ¿verdad?, a esos voceros del equipo económico a decirle al pueblo, y estamos trabajando en estas iniciativas. No pasaban de enunciarlas, pero después de ahí nadie daba cuentas de quién era el responsable, si estábamos en amarillo, rojo, verde, en cuanto al avance de esas iniciativas. Y además, algunos en la desesperación empezamos a proponer. Yo me acuerdo que una noche le mandé una carta abierta al señor presidente en las redes sociales, sugiriéndole una propuesta alternativa a la que el gobierno había hecho, que era prácticamente 70% impuestos, ¿verdad?, 30% gastos, en donde era al revés. Básicamente todo era reducción de gastos, recorte de gastos. Creo que ahí fue donde se ofendieron. En una propuesta alternativa para el Fondo Monetario Internacional. De ahí salió, por ejemplo, la idea del fondo de avales, de ahí salió la idea de un Fondo Nacional para la Vivienda como medio de reactivación económica, de ahí salió una idea del por qué no hacer una amnistía para MIPYMES y trabajadores independientes, 525,000 trabajadores independientes, de los cuales el 95% está en la informalidad. ¿Por qué? Yo soy uno de ellos. La caja te cobra doble, te cobra como asalariado y te cobra como patrono, 18% en cargas sociales,
cuando al asalariado se le cobra el 9%. Y entonces, ante esta situación, lo mejor es desaparecer, irme a la informalidad. Yo también planteé el tema de la reingeniería financiera, de la deuda interna, que por qué no agarraba a las 5 entidades públicas y les decía, vean, están venciendo 3.000, 4.000 millones de dólares al año. Hagamos una cosa, yo tengo la capacidad de pagarles un 20, 30%, pero la diferencia, emitamos un bono a 8, 9 años plazo para que me den oxígeno en mi flujo de caja como gobierno. Y repensemos la tasa de interés, porque la tasa de interés interna que me están cobrando es 9, 8, cuando en el mercado internacional es 4. Tampoco se hizo nada. Entonces, a tu pregunta, bueno, y luego participé en la mesa de diálogo y no pasó de ser un evento muy bonito y muy interesante, donde al final todos nos tomamos fotos y decíamos, mira qué interesante, los sindicatos no son tan malos, los empresarios no son tan malos, las cooperativas, etcétera, pero de ahí no se avanzó. Entonces me parece a mí que la gran deuda de este gobierno es que no ha habido un plan serio de reactivación económica y que ya los costarricenses están entrando en una etapa de desesperación, que lo que más desean es que llegue el 8 de mayo del 2022. Impresionante. Don Pablo Heriberto, buenas noches. A veces mencionaba en el monólogo, describía un poquito esta foto que estamos viendo en donde se postulan todos estos miembros del gobierno como los superhéroes, los Avengers del tema de la salud, a un precio muy alto, diría yo, porque los costarricenses, al principio, que agradecíamos mucho esa gestión de algo que ignorábamos, algo que desconocíamos, algo a lo que todos le teníamos muchísimo miedo, decía Henry Kissinger que el hombre le tiene mucho miedo a lo desconocido y si se le presenta esa opción, él va a entregar todas sus libertades para que le quiten a ese marciano. Al principio todos actuamos un poquito de esa manera porque todos estábamos con esas dudas de lo que se trataba esta pandemia y buscando un poco de información para este programa veía, por ejemplo, rótulos que decía cierre por la pandemia, nos vemos en un mes. Y yo veía esos gráficos en las tiendas y yo decían, ellos no se imaginaban que iban a tener que cerrar su negocio un año y medio después sin posibilidad alguna de retomarlo. Bienvenido, Pablo. Bueno, muchas gracias, buenas noches, un saludo cariñoso para todos. Efectivamente, lo que el PAC ha tenido es una suerte descomunal porque la pandemia les vino a disimular todas las falencias que nosotros hemos venido señalando y que ellos han ignorado porque ellos tienen una agenda que usted puede tener una posición distinta a esa agenda, ese no es el tema, es que solo son 3 o 4 cositas. Y el tema de la reactivación económica, el tema de reforma del Estado, el tema de decisiones importantes y contundentes para sostener ese Estado de Derecho, para sostener la Costa Rica en la que hemos crecido y en la que creemos, pues no se están tomando. Y después del plan fiscal había un acuerdo importante en términos de reforma del Estado, de reducción del gasto y, digamos, de una aceleración de la reactivación económica con una priorización. Bueno, eso no sucedió. Lo único que sucedió fue la aprobación de impuestos. De reforma del Estado hubo un compromiso del gobierno para enviar una serie de proyectos, no enviaron ni uno. Incumplieron ese tema. Y en empleo público, bueno, ahí está el zafarrancho que existe sobre el tema de empleo público y decir, uno no ve que haya una priorización para entrarle verdaderamente a corregir y a subsanar los temas. Salieron con la mesa que mencionaba Gerardo después de un rechazo absoluto de la primera propuesta que ni siquiera consensuada en el gobierno tenían del Fondo Monetario Internacional, pero se fueron con los sectores y lo hicieron al revés, sin hablar con las fracciones, con los diputados y diputadas que votamos. Y eso es lo que correspondía, hacer una negociación política, no solo con los aliados que le votan de lo que quiera al gobierno, sino con todas las fuerzas políticas para ver qué tiene viabilidad y después, eso sí, ir a conciliarlo y a socializarlo con los sectores para ver qué se le podía agregar adicional. Pero claramente hicieron una estrategia de operación en barre. Eso fue, como lo llamé yo, esa mesa de diálogo
sirvió solo para que viéramos las potencialidades de algunos sectores que estaban seriamente planteando propuestas, pero un gobierno que simplemente lo que estaba era perdiendo el tiempo para apaciguar las aguas de los enfrentamientos sociales y para que a todo el mundo, digamos, se le dijera, ya yo lo escuché. Pero bueno, han ignorado agendas. Estos 8 meses que por primera vez en la historia, que fue una Siberia legislativa en la que ellos priorizaron agenda, la parte económica estuvo absolutamente ignorada. En el tema del fondo de avales, a don Gerardo Corrales le consta que ellos pareciera tener un interés en que no pase nada. Mandan textos que saben que están mal y que no tienen apoyo político y no hay digamos, un compromiso. Con empleo público también estuvo 1 año y medio guardado el proyecto. Fue cuando ya se acercaba el tema al fondo que entonces algunos empezamos a decir, pero ahí lo tenían engavetado y perdimos 1 año en construir un proyecto que hiciera algo. Y de verdad que esto es frustrante en términos de que a veces uno pareciera que habla en arameo. Estas cosas que hemos estado insistiendo desde la fracción, siempre lo acusan a uno de obstruccionista, de filibustero, de todo. Esa es primero la labor de la oposición en términos de construir, porque lo que hemos procurado es que siempre haya una alternativa. Cuando, por ejemplo, votamos el tema de la restricción, yo debo reconocer, así como lo reconocí, que era un error, tal cual estaba. Eran 3 castigos en uno. Era demasiado violento. Y bueno, entonces presenté el proyecto para corregir y que no le bajaran la placa, que no le bajaran los puntos y bajar la multa. Bueno, algunas otras fuerzas políticas solo permitieron que no se le bajara la placa y no se le bajaran los puntos y la multa quedó ahí. Ahora hay algún interés, parece, de, ahora sí, bajarla a 27,000 colones, porque claramente yo no entiendo cuál es el criterio técnico de bajarlo a las 10 de la noche. Es decir, 1 hora, ¿cuál es la diferencia? Es decir, no ha existido ningún criterio técnico para sostener este tipo de cosas. Y bueno, lo lamentable es que aunque presentemos el proyecto de ley y lo aprobemos la otra semana, vamos a quitarnos el tema de la restricción vehicular en términos de la multa, pero no vamos a poder quitarle al gobierno el hecho de que le cierren los negocios a la gente a las 10 de la noche o a la hora que a ellos les parezca. Y realmente ese es uno de los temas en los que uno sí se siente frustrado porque no ha habido un equilibrio, no ha existido un equilibrio de pensar en el estado de cuenta de la gente. Y sí, los cobros siguen, las patentes siguen, todo el mundo tiene, o sea, hay gente en el gobierno sentada ahí que cree que no ha pasado nada y que la gente ha seguido produciendo y o está en su casa sin empleo o tiene su negocio cerrado. Y ahí es donde quisiera darte el pase, Elías, porque nuestro sector artístico y de eventos son los que, y por eso te puse en el centro, porque por un lado es este juego de tenis ideológico entre el gobierno y los diferentes protagonistas políticos. Entran personas como don Gerardo a intentar hacerlos entrar en razón, porque este es otro tema que vamos a tocar ahorita. Yo creo que en Costa Rica no tiene un problema de plata, tiene un problema de cómo se distribuye ese dinero, pero en el centro estamos los de a pie. Los de a pie que personas como vos tienen una empresa de audiovisual, de entretenimiento, productora de eventos, que ha tenido, por ejemplo, este espacio de donde les mostramos los ignorantes, es también un espacio en donde el dueño se ha visto en la posición de tener que a veces cancelar pagos por medio de la tarjeta de crédito. O sea, la bola de nieve es impresionante. Ponernos en contexto ese viacrucis de 1 año y medio, y cuando comenzó, ¿cuál era esa expectativa? No, es un mes o 15 días más. Y ahí nos han ido llevando, y sobre todo un sector artístico que constantemente nos humillan diciéndonos, ustedes no son esenciales. ¿Cómo le digo yo a mi esposa y a mi hijo de 2 años que lo que yo hago no es esencial para alimentarlos a ellos? Bienvenido, Elías. Bueno, gracias Luis por la invitación, y estar con esas 2 personas es increíble.
A don Gerardo yo lo sigo mucho. Ya que yo le leo bastantes cosas suyas, pero entonces tengan cuidado. No, excelente. Y también al señor diputado, le digo que para una cosita para la cuestión de retomar la cuestión suya. No, ya la clase media está desapareciendo. Yo antes criticaba Centroamérica porque, vamos, como empresa nosotros viajábamos mucho y decía yo que Ingrid, que Guatemala tenía pobreza y ricos, que El Salvador también, que no había clase media. O sea, uno rajaba que en Costa Rica había una clase media fortalecida. Y yo creo que ahora estamos en esa cuestión, estamos ya a punto de ser nada más, o lo tenés o no tenés. Sí. Y como dice, pobreza y extrema pobreza, que en muchas partes hemos criticado que existía el militarismo, que esto, que lo otro, que había mucha extrema pobreza. Aquí no hay militarismo, pero hey, la extrema pobreza es increíble. O sea, Yo creo que nos pasó un poquito lo que le pasó a Argentina en cuanto al ego. Nosotros con nuestra Suiza centroamericana, sí, en un sentido, se nos dio de vuelta. dimos un tiro en el pie porque comenzamos. A mí me encantaba, cada vez que tenía la oportunidad de viajar, yo era el mejor embajador de Costa Rica. Era nuestra democracia y sin ejército y que esto y que lo otro. Ahora da pena. Sí, nos raja. Pero de nuevo, muchos de tus empleados pertenecen a esa clase pujante que es la que ha sostenido este país y que en este momento, como mencionabas, tuviste que ofrecerle a algunos, si querían irse pagándoles las prestaciones, otros decidieron quedarse. Ha sido un viacrucis, sobre todo para este sector, muy importante. Claro. Y ahora, retomando ya en sí la pregunta tuya, o sea, yo vengo representando como varias cámaras, diferentes sectores, digamos, como hay gente que trabaja en tarimas, sonido, luces, video, catering, hasta limpiadores de un lugar. Ha sido muy duro. Hay gente que creyó, igual yo, que iba a pasar 3 meses, el virus iba a quedar 3 meses, 4 meses, exagerado, y que luego iba normalizando, como todo tico, que ya va a pasar la cuestión. Llevamos, no son 15 meses, son 18 meses. Exactamente. Entonces, en el sector hay gente que nunca tuvo una tarjeta de crédito o no gastaba una tarjeta de crédito. Ahora hay sectores, hay gente que debe una tarjeta de crédito que debe 12 millones de colones, que le quitaron el local, que está vendiendo el camión, o ya vendió 2, 3 camiones, que vende equipo. Hay gente que a mí la gente decía, ¿por qué no se reinventa? Qué fácil es decirlo. No es tan fácil. Vos sos excelente cantante. ¿Qué quieres que vaya a cante? Bueno, ahí vayas a hablar pala. Cuando nunca lo has hecho. O como había un programa ahí en el radio que dice, ¿y por qué no van a coger café? Cuando hicimos una marcha, nos criticaron, ¿por qué no van a coger café? Qué fácil es decir ir a coger café. Yo le puedo decir, yo cogí café y no es tan fácil. Y lo que vas a ganar, y tienes que irte a no sé a dónde, a Santa María de Ota, tienes que pagar el alojamiento, la comida y todo. ¿Para qué? ¿Para ir con despedazadas las manos por 25,000, 50,000 colones a la semana? No es. ¿Por qué? Porque no estamos hechos para eso. Porque además de que es un insulto para un emprendimiento de, no sé, 30 años en donde sos fácil la empresa audiovisual más importante de Centroamérica. Bueno, entonces es como una cachetada, no vaya a tomar café. Esa es una cuestión. ¿Por qué no van a coger café? Vagos. Bueno, yo le diría al otro, ¿por qué no venís vos, que me dijiste vago, vení y manejate una consola de sonido, una consola de audio, a ver qué haces? Es una falta de respeto, en realidad. Ahora, aquí en este sector estamos olvidados, ignorados totalmente. Como dijo Pablo Heriberto. Es que nos dicen nada más de que, como todo está bien, más lo voy a decir una cosa. Carolina, la diputada del PAC, si usted oye, dice que es orgullosa porque el gobierno ha venido reactivándose. Y yo le diría, ¿qué es la reactivación? ¿Cuál reactivación? Si no tenemos gente que hemos tenido que comprar diarios, los que hemos podido un poquito, para ir a darles de comer, para que los niños de esa persona coman. ¿Por qué? Porque están muriéndose de hambre. Porque hoy, como dice, hoy pudo ganarse 50,000 pesos esta semana, pero 50 pesos por un mes, porque no pudo ganar más. O sea, no es tan fácil. Sí, es muy complejo. Yo no quisiera entrar en temas médicos hoy. Sin embargo, he tenido la oportunidad en los últimos 2 años de igual entrevistar mucha gente, investigar. Y es un hecho
no es algo, no es un supuesto, es un hecho que es, a pesar de que es un virus complejo, mantiene una tasa de letalidad baja, que no ha sido diferente en otros aspectos médicos anteriormente. Sin embargo, el factor miedo, don Gerardo, usted que es una persona de números y estadísticas, en este momento, ese factor ha hecho que todas las lecturas en cuanto a números quede completamente nublada por ese temor que tiene la gente y ha sido un instrumento político para toma de decisiones políticas. ¿Cuál es su lectura de que en este momento, por ejemplo, ya no podemos tener más restricciones de las que tenemos y aún así las vamos a tener? Cuando pensamos que no se puede poner peor el asunto, ellos se sacan el as bajo la manga. Oh, no, sí, ahora vas a tener que vacunarte, pero yo tengo mis dudas, no me interesa. Vas a tener que vacunarte para entrar aquí, para entrar allá, para poder vivir. Pero me estás entonces haciendo que eso sea obligatorio. No, si usted quiere no se la pone. Pero no puedo entrar a comer, no puedo entrar lo mencionaba en el monólogo, no puedo entrar al cine, no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro. Eso es un discurso que verdaderamente preocupa, sobre todo a nivel de la libertad del individuo. Ahí es donde decimos, todos estos números, todos estos balances, todas estas estadísticas quedan puestas en una mesa, porque al final de cuentas la ideología política termina pasándoles por encima. Usted como economista, ¿ha tomado sus 5 minutos para dejar esos números y ver el panorama, simplemente el panorama humano de lo que está sucediendo? Claro, vamos a ver, a la gente se le olvida que la economía es una ciencia social, no es una ciencia exacta. Y siendo ciencia social, lo que estudia son seres humanos, el comportamiento de los seres humanos. Detrás de cada número, que a mí me encantan los números, ¿verdad?, hay rostros humanos. La demanda agregada, que se llama, que es lo que mueve al empresario a invertir para producir y satisfacer esa demanda, no es más que la suma de una serie de gastos que planean las familias, los consumidores, que planea el gobierno, que planean los empresarios y que planea el sector externo a través de lo que nosotros exportamos. Hay compradores externos que turismo, café, piña, nos compran productos. Y está muy ligada la economía con la psicología. Si el ser humano siente miedo, si el ser humano siente incertidumbre, pues lógicamente que lo que van a hacer como seres racionales es posponer el consumo. Ya no voy a comprar una casa, ya no voy a comprarme un carro, ya no voy a hacer el arreglo, el mantenimiento, porque leo en los periódicos que el desempleo sigue aumentando. ¿Seré yo, maestro? El siguiente. Claro. Y entonces lo que ha sucedido es que nos hemos metido en un círculo no virtuoso, sino más bien en un círculo vicioso, ¿verdad? El Banco Central acaba de anunciarnos que revisó el programa macroeconómico para lo que resta del año y que están aumentando la perspectiva de crecimiento económico del país de 2.9% a 3.9%. Un punto porcentual. Esos son 600 millones de dólares más que se van a inyectar en la economía. Pero cuando usted va a analizar de dónde viene ese repunte, si es que viene del consumo de los hogares costarricenses, no, ¿verdad? Si es que viene del gobierno, del gasto del gobierno, no. Si es que viene de la inversión del empresario costarricense, no. Lo que está jalando la demanda costarricense agregada es la reactivación económica mundial. El mundo se está recuperando. El mundo va a crecer un inédito 6%
este año 2021. Es como un efecto rebote. Claro, antes de la pandemia el mundo crecía 3%. La pandemia lo hundió al 3,5%. Pero ojo, este año 2021 el mundo va a crecer 6%, va a recuperar lo que se perdió en el 20 y aún va a crecer más. ¿Por qué? 2 elementos y se pueden dar ese lujo. Economías como la de Estados Unidos, economías como la de China, pueden inyectar masas de liquidez para que la gente reciba cheques, incluso gratuitos, vaya y compre, vaya y gaste. Es más, se le ocurrió a Biden una idea genial. Vengan latinoamericanos a vacunarse a los Estados Unidos. Y claro, vos vas a vacunarte gratis, entre comillas. ¿Cuánto te cuesta el tiquete? Claro. ¿Cuánto te cuesta el hotel? ¿Cuánto te cuesta el rentacar? Los alimentos. Entonces, más bien nosotros, claro, necesitados, más bien estamos colaborando acá a que la economía gringa se reactive. Los pocos dólares que había acá, vamos a Se llevar. fueron. Y el segundo elemento es que sí, tomaron muy en serio desde diciembre la vacunación agresiva, acelerada por todos los medios, en alianza público-privada. Allá se vacuna en estadios, se vacuna en farmacias privadas. Es sencillísimo, en los Walmart para hacer propaganda, ¿verdad? En los mismos aeropuertos. Y entonces se está dando un fenómeno de inmunidad de rebaño. Hasta pagan por vacunarse. Vos ves los programas que mi hijo es fanático de la NBA y ve los estadios ya la gente sin mascarilla, ¿verdad? Porque recuperaron la confianza. Ese es el tema clave, la confianza. Claro. Independientemente de que se esté de acuerdo o no con la vacuna, la gran mayoría busca una salida y si el gobierno se las ofrece en un sentido, esa gente se siente confiada. Claro, pero ¿por qué surge la confianza? Y para mí, el máximo líder, ¿verdad?, histórico, murió a los 33 años y no tenía redes sociales y no tenía celulares. Lo que tenía era un grupo de 12 seguidores y uno le salió güero. tuvo que cambiarlo, ¿verdad? Y esos 12 estaban convencidos, comulgaban del discurso, creían en ese liderazgo, ¿verdad?, de ese Señor llamado Jesucristo y cubrieron millones. Creo que lo que nos hace falta a nosotros, con todo respeto, es un líder. No tenemos un líder, alguien en el cual uno pueda confiar que está siendo consistente entre lo que dice y lo que hace. Y yo creo, don Gerardo, tocando ese tema que me parece impresionante, ese liderazgo no necesariamente, a veces nosotros le damos al político de turno, al presidente de turno, la injusta responsabilidad de que sea el redentor de todas las áreas. Y no, él tiene que ser el líder que va a convocar a una serie de expertos para que lleven a cabo las diferentes tareas. No necesitamos una persona que sea el gran economista, que sea el gran esto, que sea el gran otro. Es un líder que pueda convocar excelentes carteras y ministerios, personas idóneas para lograrlo, pero al mismo tiempo vemos que están más preocupados. Yo leía una nota de Carolina que mencionabas, en donde en mi gobierno vamos a abrir para ciertos colectivos o son idóneos para llevar a cabo esa cartera. No. Es un tema meramente ideológico. Entonces, al final de cuentas, no solamente no hay liderazgo, sino que están empecinados con la agenda de 3 o 4 lineamientos ideológicos que no tienen nada que ver con lo que el costarricense de a pie necesita. Es que básicamente el secreto de esto, obviamente, la primera parte es liderazgo, pero es un liderazgo para construir ¿qué? Para construir equilibrios o para imponer una agenda, o para, digamos, tomarse un selfie con el tema. Vea, y aprovecho, hay un montón de gente en Twitter que me critica porque yo dije que el cambio climático era un tema de moda. Por supuesto que es un tema de moda, que hay que atenderlo, que hay que abordarlo con la seriedad del caso. Por supuesto que hay que atenderlo, pero entonces veamos el manejo de las cuencas que tiene Costa Rica, veamos el manejo de las aguas hervidas, veamos el manejo de los desechos, que tenemos en todo el país y el manejo de los rellenos sanitarios. Hablemos de lo que no estamos haciendo como país
de los problemas que tenemos hoy que no están resolviendo las autoridades o que están ignorando y que sí están dispuestos a tomarse una foto con algo, con una prohibición de algo que nunca hemos hecho, que es el tema del petróleo, en el que además debo decir, estoy absolutamente convencido que llegamos tarde a ese negocio. Pero en el tema del gas no podemos renunciar a ello porque podría ser una energía de transición y hay que tener las previsiones, como lo hace Panamá importándolo y que redujo a la mitad el costo de la electricidad. Digo, si alguien pensara en que se puede tener una opción de ese tipo. Pero, a ver, el tema es cómo hacemos para abordar los temas con la solidez que se requiere, porque yo le voy a decir, aquí el gobierno está pensando en sostener inversiones financiadas a 10 años con proyectos hidroeléctricos que costaron 350% más de lo presupuestado, con fideicomisos a 10 años cuando pudieron haberlos hecho a 30. Entonces la tarifa de hoy de la electricidad es más cara, va a ser mucho más cara en estos 10 años que en los próximos 30. ¿Sí me explico? Entonces tampoco se ha hecho nada por colonizar la deuda del ICE. Los vencimientos del ICE, o Gerardo me puede corregir, en este año, en noviembre, son de 720 millones de dólares, más o menos. Por ahí andaba esa cifra. Es decir, hay un montón de gente criticando y hablando de que los cromañones de la unidad y los conservadores no creen en el cambio climático. Suave. Claramente creemos en el cambio climático y claramente hay que entrarle, pero hay que entrarle con las cosas que de verdad tienen impacto, no con una foto o con un selfie. Hablemos de la reforma del ICE, hablemos de quitar el centro de control de energía del ICE para que sea un tercero y no un jugador del partido tomando decisiones y mangoneándose al mercado. Esas son las decisiones en las que me parece aquí hemos estado solo algunos insistiendo, pero le dan vuelta diciéndole que uno es un negacionista. No, lo que queremos es entrarle verdaderamente a tomar decisiones que discutamos sobre los temas que realmente pueden mover la aguja en el tema ambiental y, digamos, mañana se aprueba o la otra semana, la otra semana se aprueba el tema de la prohibición del petróleo, yo la voy a votar sin problema, pero ¿y qué? ¿Y ya resolvimos el cambio climático con eso? Claramente no. Tiene que haber una agenda que resuelva los temas estructurales, que hable de cómo darle alternativas a la gente para tener energías solares, de agua, de viento, en sus casas, en sus empresas, y eso no le interesaba al gobierno. Eso sí lo bloquean. Cuando hablamos de los temas que se requiere de tomar decisiones en el sector de energía y telecomunicaciones, tampoco porque ahí tiene el ICE, Raxa, tiene secuestradas las frecuencias para activar las licencias de 5G y nadie hace nada. Y eso podría producir millones de dólares inmediatamente en que se pongan esas subastas. Entonces, realmente aquí a veces uno se frustra porque, insisto, a veces uno parece que habla en arameo. Si realmente, decía don Gerardo en su primera visita hace casi 2 años, si realmente dentro de la agenda económica del gobierno estuviera la reactivación, ¿por qué solamente el ICE puede ofrecer servicios de electricidad? Don Pablo, ¿qué tan complicado ha sido por un tema pandemia que todos estos temas tan trascendentales no se discutan, porque a veces la prioridad, como lo vemos en la imagen, es proponer eximir a personas vacunadas de restricción vehicular? De nuevo, segregar, basados en el miedo, basados en que no te vacunaste, te tengo miedo, entonces vamos a restringirte para que usted no pueda salir, y los que sí se vacunaron van a poder salir, y todo se vuelve en este dilema, porque todo esto macro que usted menciona, de nuevo, pasa el embudo y llega al ciudadano de a pie, que mientras ustedes están peleándose por el cambio climático en la asamblea y por el petróleo, y salen los artistas de Hollywood tuiteando y haciendo todo un burumbum al respecto, nosotros seguimos pagando agua, luz, teléfono, etcétera, etcétera, sin tener un solo ingreso durante 1 año y medio. Es algo completo y totalmente irreal. Bueno, es que además es más frustrante porque
Es decir, ese tipo de medidas, en lugar de perder tiempo en eso, deberíamos estar en colaborar con el gobierno, si se dejara, para acelerar el proceso de vacunación. Y eso se aceleró tal vez en las últimas 3 semanas, por temas exógenos al gobierno. Cuando yo pregunté sobre el cronograma en la audiencia del doctor Salas en el plenario, sobre el cronograma de entregas de Pfizer, nos lo negaron. Tal vez debo reconocer que se me pasó un poco la mecha en hacer la moción de Pfizer sin haber hecho antes una audiencia con la Comisión de Emergencias. Pero extrañamente, después de que hicimos cuestionamientos serios sobre lo que a mí me parece que era un cronograma autoimpuesto para levantar restricciones en diciembre, en plena campaña, ahora sí se aceleró, extrañamente, porque ya no había otra razón. O sea, no existía una excusa. No existen excusas para acelerar la vacunación. En lugar de estar diciendo si te vacunaste o no se vacunaste, es cómo logramos como país hacer una vacunación masiva. Y para ello se requiere 250,000 por semana para hacerlo de manera acelerada. Y eso, obviamente, también dependemos de los proveedores. Y eso es lo que nosotros estábamos cuestionando. Más allá de la discusión de si uno tiene más derechos o no por estar vacunado, es cómo garantizamos que todo el mundo tenga acceso a la vacuna. ¿Qué pasa cuando todo el mundo, en el mundo ideal, todo el mundo tenga acceso, todo el mundo se vacune y vengan las variantes y el tema no termine nunca? Es que yo creo que eso va a pasar, pero así ha sucedido con otras enfermedades. Sí, pero la economía nunca ha parado de esta manera. Claro, pero entonces habrá que tomar decisiones. Yo lo que esperaría es que podamos ganarle a las variantes estas y que antes de que termine el año ya hayamos alcanzado más del 70% de vacunación. Eso, digamos, sería lo que uno aspiraría y obviamente, pues sí, habrá gente que está fuera de los porcentajes de protección y de ahí habrá que tomar decisiones. Pero lo que es vital es que logremos el 70% antes de que termine el año. Yo creo que el gobierno lo va a lograr, porque de ahí es una bandera política. O sea, para salir, como decís vos, los Avengers, de ahí lo logramos. Porque este país está privilegiado a nivel de vacunas. Si estudiamos todo lo que hay en países más grandes que nosotros, tienen menos vacunas. Y aquí luego salgo yo, sacas pecho que vacunamos el país. O sea, es una parte... Yo creo que están trabajándolo políticamente. Están ya de una vez dándole duro a eso. Aquí estamos viendo este video en donde, bueno, la nueva normalidad entró ya en vigencia con el pasaporte sanitario en Europa, en Francia, en donde, como pueden ver, la gente está tranquilamente tomándose su café y los policías llegan a revisar los celulares de las personas para ver si están con derecho de sentarse en esa mesa. Yo sé que para las personas creyentes en la vacuna esto les da muchísima seguridad. Pero en un sentido también no puedo no abogar por las personas que tienen sus dudas, no quieren hacerlo y se están viendo expuestos a este tipo de políticas. Por ejemplo, volviendo al tema de la seguridad. ¿Qué ha ofrecido la Cámara de Profesionales de Eventos al Ministerio de Salud o al presidente para que se pueda cumplir, para que los artistas puedan nuevamente ejercer y que puedan estar tranquilos? ¿Y cuál ha sido esa experiencia? ¿Les han cerrado la puerta en la cara? ¿Han sido abiertos? ¿Les han dicho que sí, que vamos a hacerlo? ¿Cómo ha sido esa experiencia? Hace un año se le ofreció al Ministerio de Salud montar carpas grandes, que son ahí unas carpas grandísimas de eventos, carpas de 80 metros por 24, montarles cubículos para que Salud pudiera trabajar, de usar el Estadio Nacional, como se ha usado en Nueva York y en todo lado, que usted entra con su carro, no hay que bajarse, pues no hay contacto con nadie, se le inyectaba, daba la vuelta, salías si tiene 3 salidas del estadio, 4. O sea, todas esas cosas se les ofreció, un control, seguridad, llevar todo, o sea, ayudarles como los productores. Y si un productor tiene capacidad de llevar a un concierto 42,000 personas, los mete y los saca y no pasa nada. No pasa nada. Entonces era igual un control, llevarlos con distanciamiento, el que llegaba caminando, el que no, en el carro no va a pasar nada. Todo se ofreció eso hace un año.
y dijo Salas y el viceministro de Salud, muy bonito, sí hay que tomarlo en cuenta, aquí que ya, ok, hace un año. No nos llamen, ¿Y qué? nosotros lo llamamos. Igual, ahí estamos, exactamente, no nos llaman. ¿Qué Ahí estamos. sentirías, Elías, cuando ves una es foto como frustrante. esta? Eso. En Diría donde que el he Festival de dichosos. Música de Wuhan, en donde es el epicentro de la pandemia, la gente está completamente conglomerada, sin ningún tipo de distanciamiento, bañándose en una piscina donde todo el mundo ahí, quién sabe, seguramente hasta orina, no sé. Y eso, no sé, para mí es una bofetada, digamos. De ahí salió todo. Y al mismo tiempo, en este momento, los que estamos de este lado del charco tenemos que estar viéndonos sujetos a estas hay una imposiciones. cuestión que te voy a atravesar de ahí. Hay una cuestión que hay que trabajar. Vamos a ver. No es que nos diga el gobierno, se abrió y pueden hacer un concierto. Seríamos nosotros irresponsables. O sea, como proveedores y productores seríamos responsables. Porque por si el gobierno le ha hecho una política de miedo que le ha dicho a las señoras, no, mire, es que si usted va a acercar a un concierto de esos, usted se mete ahí, usted va a estar, se va a infectar, aunque tenga la vacuna. Sí, aunque tenga la vacuna, viene el Delta y nos va a infectar a todos, estamos de acuerdo. O sea, vamos a tener que sobrevivir con lo que tenemos. Pero ha dado resultados increíbles. ¿Verdad? Por ejemplo, los niños en las escuelas, antes lo hacíamos, no sé por qué se perdió eso. Cuando uno llegaba a la escuela de pueblo, lo que fuera, yo nací en un pueblo, se lavaba las manos uno antes de entrar a clases. Se volvió ahora con la pandemia a coger otra vez esa iniciativa y se logra también bajar, por otro lado, que hablamos de salud, de que cosas como las diarreas de los niños y otras enfermedades, ahí comenzaron a bajar, se dan menos casos. Entonces eso ocurre como gran cosa, mandar a los niños a cerrar un mes, perder clases, que por sí ya tienen como casi un año ya perdido. Ese es otro tema el muy nivel sensible, educativo el tema de la educación. de los jóvenes es fatal, comparado con hace 25 años, ahora es fatal. Entonces, lo mandan un mes para la casa. ¿Dónde se enfermaba más? Se va a enfermar más en la casa, porque en la casa no se lavan las manos. Por lo menos en el centro educativo te obligaban a hacer la filita para lavarte las manos. Entonces esas son políticas, o sea, no tienen técnicamente, no tienen una claridad de qué es bueno, qué es malo. O sea, entonces crean una política de miedo, no, que te vas a morir, que eso. Yo voy a esto, ¿cuánta gente, y ustedes saben, cuánta gente se muere normalmente antes de la pandemia? Un montón de gente moría siempre, del corazón, que le dio una... Derrame. Por cualquier enfermedad, había mucha gente. Ahora todo el que se muera es por el virus. Claro que sí. ¿Por qué? Porque esa gente, el que tiene comprado los 99 números de la rifa, si va a morir antes o ahora. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, pero ahora utilizan esa cuestión para crear una política de miedo. Entonces, todos estos eventos, usted no puede ir a ningún lado porque ahí igual no se meta ahí porque se va a infectar. Y luego nos dan a tolillo como el dedo esta cuestión de su 1 hora. Si usted está adentro, antes lo echaban, se estaba tomándose algo, entonces le ponían el paso plástico para echarlo y le ponían la factura de una vez. ¿Cierto? Para echarlo a las 8:30. Ahora le va a echar a las 9:30. Y usted puede hacer el sondeo entre toda la gente de bares y restaurantes y dice, en 1 hora yo no me gano nada como para poder reactivar y contratar gente. Es muchísimo. ¿Cuál es la diferencia, digamos? O sea, Claro. yo no entiendo cuál es la diferencia Claro. entre las 9 y las 10. O sea, ¿cuál es el criterio para aumentar 1 hora? A mí lo que más me preocupa no es que nos aumenten la hora, es que nosotros reaccionemos como que, ¡ay, qué dicha! Sí, Sí, es más entramos tolillo. como en una postura ciudadana en donde comenzaron a darnos migajitas y comenzamos... A mí me parece, Luis, que también hay un tema que no se ha discutido, que tiene que ver con la ideología. Y te voy a poner algunos ejemplos reales. Por alguna razón, este partido, Acción Ciudadana, desde tiempos de Luis Guillermo Solís, satanizó las alianzas público-privadas y nos puso a polarizar, que somos enemigos sector público, sector privado. Y eso no es cierto. Los dos son necesarios.
El sector público, el funcionario público, necesita un sector privado pujante, porque si no hay sector privado pujante, no hay impuestos y no hay salarios para el sector público. Y de igual manera, el sector privado necesita un sector público eficiente, eficaz, que le dé las condiciones mínimas. Yo lo mencioné, soy asesor de la Cámara Nacional de Turismo y de Hoteles, que por qué no se buscaba una alianza público-privada tal que los que pudieran, a través del gobierno, se pudieran comprar vacunas como para poder decirle al turista, mi hotel, mi estancia, mi rentacar, ya todos mis colaboradores están vacunados. Yo le ofrezco a usted un sitio inmunizado. Venga con tranquilidad. No lo hicimos. ¿Quién lo hizo? República Dominicana. Lo hizo República Dominicana. Hasta vacuna turistas. Y claro, y los ingresos por turismo, o sea, se ha reactivado significativamente. Y como vos decís, el tema de las variantes, ya en Dominicana están aplicando la tercera dosis de Pfizer, ¿verdad? Que es mucho más efectiva contra estas nuevas variantes. Puede ser que sigan saliendo variantes, pero aquí lo importante es alianza público-privada. Economía naranja, que a nosotros los economistas nos encanta, ¿verdad?, complicar la vida. Y no es más que esto, actividades culturales, eventos, etcétera. Bueno, en Colombia, el gobierno, en alianza, ¿verdad?, con ese sector, idearon, por ejemplo, un par de días al mes sin IVA, para que se pudieran organizar incluso virtualmente, pero para que pudieran hacer actividades sin cobrar impuestos, sin IVA. Yo sé que el sector de entretenimiento tiene unos impuestos altísimos, ¿verdad? Pero ahí es una alianza público-privada. Yo me sacrifico como gobierno para darte por lo menos 2 días al mes que tengas un boom de ventas. Nada de eso y ha habido. ríndalos, pero ¿verdad? por lo menos te los voy a dar. No, ahora lo que Nada de quieren, eso ha habido. ahora lo que quieren es agarrar el presupuesto del Ministerio de Cultura y repartirlo a discreción. Hay un proyecto de ley para eso. Bueno, en plena pandemia, el Ministerio de Cultura iba a utilizar una partida de no sé cuántos miles de dólares para hacer un evento con drones y todos nosotros viendo a ver cómo inventábamos para hacer un eventito en redes sociales y pasar el simpe para que nos depositaran. Y ellos iban a gastar no sé cuántos millones de dólares haciendo esta actividad, lo cual, de nuevo, es una bofetada. Decía Mojica que más zurdo no se puede, más de izquierda no se puede, pero él decía, yo quiero que la empresa privada gane mucho dinero, porque así es como van a mantener el Estado. Él mismo lo decía, él era un presidente que era consciente de esa alianza. Lo que quería decir es, vamos a tener, creo yo, la papeleta más larga de toda la historia, Impresionante. con 22 opciones. Mi mensaje, por favor, costarricense, por favor, piense el voto, que no nos vuelvan a engañar, porque ya estoy escuchando otra vez cantos de sirena. La legalización de la marihuana, la legalización del aborto, la legalización de la eutanasia, no quiere decir de que no sean asuntos o temas de interés. Pero señores, lo primero es la comida, lo primero es el empleo digno. La Constitución política le manda al Estado darle trabajo digno al costarricense. O sea, el constituyente lo visualizó y hoy hay 2.5 millones de familias costarricenses que están sufriendo. Yo como persona adulta me la puedo aguantar, pero mis hijos no van a pasar hambre. Y si yo no tengo una oportunidad de trabajar, olvídese del tema de solidaridad, ¿verdad? Es que yo voy a delinquir o yo voy a ser narcotraficante, a ser burro, ¿verdad? Entonces, los empresarios exitosos, las familias de altos ingresos, deberíamos estar preocupadas. Olvídese del tema de ser solidario o no. Es de mantener el Estado Social de Derecho. ¿A quién le interesa que Costa Rica se convierta en un Honduras, en un Guatemala, en un Salvador, en un Colombia? Donde cuando ellos vienen aquí a Costa Rica, yo les pregunto,
¿Qué te llamó la atención de Costa Rica? Poder manejar mi carro no blindado y solo. Digo, ¿cómo? Poder manejar mi carro sin blindaje extremo y sin guardaespaldas adelante en otro vehículo, guardaespaldas atrás. ¿Qué te gustó de Costa Rica? Ir aquí a las oficinas de Escazú y ver oficinas de ventanales del piso al techo y ver la montaña. Gerardo, mi oficina en Bogotá es una bóveda. Una bóveda, no hay ventanas. Porque en cualquier momento te ponen una bomba. Cuando papá o yo o mi esposa entramos a la empresa, no llega un Ford Expedition, por el cual me hicieron a mí el traslado. Llegan 10, 15. En alguno de todos... El mismo color, todos. Claro, de todos el mismo color. En alguno de todos voy yo. Entonces yo me ponía a pensar, ¿para qué tanto dinero? Claro. ¿Para qué tanta plata? Nosotros los ticos no somos conscientes de lo que tenemos, de ese Estado social de derecho. Olvídese de la ideología. Calderón Guardia, don Pepe Figueres, Manuel Mora, Benjamín Núñez, Monseñor Sanabria. Lo concibieron, lo metieron en la Constitución, las garantías sociales. Entonces dejemos a un lado el tema de las banderas, de los colores políticos y pongamos el país de primero. La prioridad en este momento, señores, hay una emergencia económica no declarada. El país está viviendo una emergencia económica que el gobierno no ha querido declarar. Sí lo hicieron con salud, pero en la parte económica todos los días se están muriendo. No seres humanos, seres jurídicos, micros, pequeñas, medianas. La informalidad, la mitad de la economía ya en la informalidad. No hay cargas sociales, no hay impuestos. Ya les decía, trabajadores independientes, prácticamente el 95% en la informalidad. Si seguimos a ese ritmo, ¿quién va a seguir pagando toda la institucionalidad que requiere de las cargas sociales o que requiere de los impuestos? Entonces, yo creo que sí, llegó el momento de exigirle a todos estos candidatos, decime cuál es tu propuesta de solución, pero además, no solo quiero ver tu cara, quiero ver quién te acompaña. ¿Quién es tu equipo de gobierno? Ese es un poco el mensaje. Impresionante. Siempre nos gusta pues, poder terminar el programa. Ya Pablo pasó por la Eso es una trampa. por la experiencia. A Miguel Carabaguía le dieron las respuestas antes. Oílo. No. Pero vamos a poner un poquito, vamos a desestresarnos un ratito y vamos a poner los conocimientos a prueba. Pero al mismo tiempo después me gustaría que cuando terminemos esta sección pudiéramos despabilar a los diputados, despabilar al electorado y también despabilarnos nosotros como miembros del sector productivo artístico de este país para poder reactivar también qué estamos haciendo nosotros. Nos tienen con las manos atadas, pero ¿qué podemos hacer nosotros? Ya casi venimos con ¿ignorabas esto? Ok. Vamos a jugar una trivia en donde vamos a poner a prueba nuestros conocimientos. Yo creo que toda esta situación que está pasando, y por eso a propósito del nombre de nuestro programa, sucede porque cada uno vive en su mundo y no nos informamos de lo que pasa. Así que, ¿están listos para la trivia? Vamos a ver, vamos a hacer, esta es la primera pregunta. Esta se la vamos a tirar a un Gerardo. El total de medallas olímpicas obtenidas por Costa Rica en su historia es de opción A, 2, opción B, 4, opción B, 5, opción D, 1. Tengo opción de llamar a... Llamate a Mauri. Yo me acuerdo de las hermanas Paul, así que diría 2. 2. Vamos a ver. ¿Serán 2, Andrei? Bueno, Luis, y la respuesta correcta es la B, 4 medallas. Al concluir con un año de retraso los Juegos Olímpicos de Tokio, los atletas costarricenses dejaron algunas presentaciones decorosas, pero nuestro modesto medallero sigue sin moverse desde el año 2000. Nuestra bandera ha subido al podio únicamente 4 veces, todas en natación femenina y por obra de las hermanas Paul. Silvia ganó
ganadora de una medalla de plata, y Claudia una de oro y 2 bronces. Esperamos que en París 2024 podamos al fin aumentar la cosecha. Ojalá, para el país que tenemos y para lo que demostramos en estas Olimpiadas son muy pocas. Pero pegué las Paul, por lo menos. Bueno, Sí, volvemos al nombre. a ver, listos. Segunda pregunta. Las 3 libertades proclamadas por el expresidente costarricense Bruno Carranza fueron: opción A, libertad de comercio, libertad de tránsito, libertad de expresión; opción B, libertad religiosa, cultural y de reunión; opción C, libertad de trabajo, petición y jurídica; o opción D, libertad política, libertad económica y libertad religiosa. Don Pablo, puede sacar el bate. Diría que sí. La D. La D. La D, André. En este Muy caso, bien. la respuesta correcta es la D, libertad Le- política, le- económica y religiosa. Ahora que nos vinimos a dar cuenta de que nuestras libertades no eran sino simples permisos que nos dan y nos quitan como si fuéramos adolescentes, no está mal recordar aquellos tiempos en que los patriotas republicanos luchaban y conquistaban verdaderas libertades frente a los abusos de las oligarquías y del militarismo. Así, en su corto gobierno, el genuino liberal republicano Bruno Carranza proclamó en 1870 las famosas 3 libertades: libertad política, libertad económica y libertad religiosa. Don Gerardo, dentro de la libertad económica, mencionaba usted claramente que podamos tener el derecho a un trabajo digno y poder sustentar nuestras familias de esa manera. Así es. Definitivamente. Estamos hablando de 1870. Impresionante. Elías, saque el bate. Esta ciudad... perdón. Sí, estamos con la tercera. Tercera pregunta. Esta ciudad ha sido 3 veces anfitriona de los Juegos Olímpicos. Opción A, Atenas; opción B, Los Ángeles; opción C, Londres; opción D, París. Diría que Los Ángeles. Los Ángeles. ¿Será? Vamos a ver qué nos dice André. Uy. Respuesta correcta, la C, Londres. Aunque París y Los Ángeles ya han sido designadas para organizar sus terceros Juegos Olímpicos en los años 2024 y 2018, ya en otras oportunidades han sucedido algunos imprevistos. De modo que, por el momento, la única ciudad que ha sido sede del evento en 3 oportunidades es Londres: 1908, 1948 y 2012. Interesante ese afiche de las Olimpiadas de 1948, 14 de agosto, que por cierto tuvieron ahí el problemita de la guerra. Estas se las voy a tirar a los tres. El fraude electoral más obvio de la historia ha sido: opción A, la elección presidencial de México en 1988, la elección presidencial de Liberia en 1927, la elección presidencial de Nicaragua en el 2011 o el socialismo. La D, claramente. Ahora que claramente. O sea, vamos a ver. Ahora de verdad no estaba molestando que yo me sentaba a la izquierda. Me faltó, ahí Supuesto que la D. faltó de ponerle pack ahí, ¿no? ¿Verdad? El socialismo PAC. No, impresionante. Yo creo que esa no cabe ninguna duda. Luis, en este caso la respuesta correcta es la D, el socialismo. En el libro Guinness, la que aparece es la elección presidencial de Liberia, cuyo ganador recibió 228,000 votos, aunque el padrón electoral era solo de 15,000 votantes, lo que significa que cada uno debió votar unas 17 veces por el mismo candidato. Todos sabemos que en realidad no hay mayor fraude electoral que el socialismo latinoamericano, esa mezcla de promesas irrealizables, resentimiento, causas sentimentales que no tienen que ver unas con las otras, y el viejo estribillo de culpar de todos los males a los Estados Unidos y a los empresarios del país de origen. Donde quiera que han tomado el poder han sido un fraude. Chicos, muchísimas gracias de corazón. Hoy creo que quedan claras algunas cosas para la gente de a pie, el ignorante de a pie. Sin embargo, quedan muchísimas dudas, quedan muchísimas preguntas en las cuales durante todo este proceso vamos a intentar que la gente pueda salir de la ignorancia, que todos podamos salir de la ignorancia. Pero yo quisiera preguntarte, don Gerardo, Costa Rica realmente tiene un problema de plata, tiene un problema en donde si no hubiera acontecido si no estuviéramos en esta coyuntura, estuviéramos sufriendo económicamente lo que está sufriendo. No, yo creo que el problema de Costa Rica no es de recursos. Me parece que los recursos son suficientes
Pero la economía enseña de que los recursos son escasos y de uso alternativo. Y que por lo tanto no solamente hay que ser eficaz en cuanto a con esos recursos alcanzar metas, objetivos, sino que también hay que ser eficiente con el menor costo posible. Y eso es lo que lamentablemente creo yo nuestros gobiernos no han entendido. Ni son eficaces, ni son eficientes. Y por esa razón te pongo el ejemplo clásico de la educación. Creo que los que estamos aquí todos somos producto de la educación pública. Y claro que es una meta, es un ideal, alcanzar el mayor porcentaje posible. Pero Costa Rica hoy dedica, a propósito de que nos adherimos a la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, el porcentaje más alto respecto al Producto Interno Bruto dedicado a educación, casi el 8%. Oiga, por encima de Finlandia, por encima de Noruega, por encima de Dinamarca, por encima de Holanda, por encima de Alemania. Pero cuando vamos a ver los resultados, la eficacia y la eficiencia de esos recursos, señores, no importa si es ciencias, si es matemáticas, si es sociales, de los 35 países de la OCDE, somos el último. El último. Entonces no es inyectarle más recursos a la educación, es preguntarnos en ese tubo dónde se están quedando casi 5.000 millones de dólares que con impuestos asignamos a la educación. ¿Le están llegando al estudiante de escasos recursos? ¿O se están quedando en una serie de pluses, ¿verdad?, que son el rubro más importante del presupuesto? Las transferencias nos están matando. El 25% se va en salarios y pluses, el otro 25% se va en transferencias, de los cuales casi 1.000 millones se va al Fondo de Educación Superior. Pero la pregunta ahí es, ¿y cuánto le llega al estudiante? ¿Verdad? Alberto Trejos hizo un estudio muy interesante. Si les llega a los adecuados. Claro, Además, en donde los profesores, ciertos profesores de Costa Rica, en comparación con profesores de Harvard o profesores de las mejores universidades del mundo, aquí en Costa Rica ganan anualmente casi 3 o 4 veces más de lo que ganan en estas universidades prestigiosas. No quiero decir con esto de que todos los funcionarios públicos estén, por decirlo así, recibiendo esas gollerías. No. La gran mayoría apenas le alcanza, está por debajo de los 800,000 pesos, que es, digamos, el techo a partir del cual se empieza a pagar impuestos. Pero sí hay una pequeña, ¿verdad?, un pequeño segmento del sector público que se ha apropiado a través de ese artificio llamado convenciones colectivas para de manera desproporcionada sacar una serie de beneficios salariales, pluses y 16 regímenes de pensiones alternativos al de invalidez, vejez y muerte, por el cual nunca cotizaron y reciben hoy pensiones de lujo. Eso no es justo y es lo que tenemos que revisar como país. No es un problema de recursos, es un problema de eficiencia y de eficacia. Y esa ineficiencia implementada por los que más se abanderan con el término justicia social. Pablo Heriberto, ¿cómo hacemos para jalarle las orejas al resto de los diputados para que en este tiempo que queda el control político se active y que este tema de las restricciones, este absurdo, pare? Bueno, yo creo que hay un reto importante de responderle a la ciudadanía. Hay que discutir el tema del impuesto a los combustibles. Estos aumentos nos tienen hartos a todos y realmente hay que discutirlo. No, tal vez no es una cosa en específica, pero creo que la discusión podría generar algo que sea sostenible en el tiempo. Hay que hablar del tema del marchamo, hay que hablar de los temas en los que hoy le podríamos aliviar las cosas a la población, y en eso, esa ventana es de 2 meses y medio. En 2 meses y medio, la Asamblea Legislativa está a prueba de cuáles son sus prioridades. Y eso no hay que anunciárselo. Los diputados, los 57, lo tenemos claro. Y pues cada uno tendrá en su conciencia cómo sacarle provecho a esos 2 meses y medio que quedan. Me refiero a que ya pasaron 2 semanas, ¿verdad? Y al final
esa priorización es la que me parece tiene que reflejarse también en cómo piensen el voto en febrero. La campaña tiene que girar en función no de una agenda pequeñita para una cosa pequeña o específica. Debe girar en función de la mayoría, en la generalidad, en cómo podemos salir de la crisis económica y una crisis social que está a las puertas. Esos indicadores de asesinatos, esos indicadores de enfermedades mentales, esos indicadores de problemas sociales en las diferentes comunidades que se está exacerbando, es precisamente la realidad económica en la que ya la gente no le alcanza o no tiene ni un solo ingreso. De manera que ese es el balance, ese es el equilibrio que le corresponde a la Asamblea Legislativa. Yo, por las conversaciones que he tenido con jefes y jefas de fracción, me parece que existe esa conciencia y ojalá que le podamos sacar el máximo provecho. Fueron pateando la bola y pateándola, esperando que ya a ustedes no les quedara tiempo de generar un verdadero Es que hubo control. 8 meses en los que el gobierno controló la agenda y entonces hubo temas relegados. Todavía hay algunas fracciones que tienen agendas que no son de reactivación económica y entonces también hay que luchar contra ello. Pero básicamente yo esperaría que podamos avanzar en algunas iniciativas que vayan a permitir avances significativos, que digamos brinden oportunidades. Ya los cambios estructurales yo creo que ya va a ser difícil, claro. Ya no nos dio tiempo, pero sí podríamos aliviar y brindar alternativas. Y ahí está, la agenda creo que lo pueden revisar. Yo invito a los costarricenses a que den seguimiento a las redes sociales de los diputados en general, para que entonces revisen quién está hablando de cosas que generan oportunidades para salir de la crisis, o otros que están en una pose política solo para hablarle a su sector. Elías, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos cuando el panorama se ve tan oscuro y al mismo tiempo nosotros somos artistas, nosotros nos nace la esperanza y el amor y todos queremos cantar We Are the World, todos juntos, pero al mismo tiempo se nos cierran? Entonces hay gente, por ejemplo, que ve el vaso medio lleno, hay gente que es muy optimista, hay gente que ve el vaso medio vacío, pero hay personas realistas en donde simplemente vamos el vaso a la mitad. Y en este momento el vaso está a la mitad. ¿Qué vislumbras para nuestro sector? No se deslumbra, no hay o sea, no hay una meta que yo pueda cruzar fácilmente. No le interesa. O sea, estamos olvidados, estamos ignorados como tu programa, no les interesa, y estamos en la capacidad de hacer eventos con todos los cuidados que les dé la gana sanitariamente. Así. O sea, sí se puede. Claro, es que un sí tema se de puede. voluntad política. Es voluntad política. El sector del entretenimiento lo mandaron a que Silvia Durán fuera la regente. Sí, no. O sea, eso es como, no sé. Es el típico Acharita. Es lo que estamos hablando de ustedes ahora, de que la gente tenga un líder, que tenga esto. No, ella no es líder. Ella no le importa. Dice, bueno, no, en diciembre. Que ya, no es así. O sea, podemos hacer las cosas bien hechas. El gobierno, la empresa privada sostiene a los empleados públicos. Yo fui empleado público, 11 años. Entonces, usted también ha sido empleado público, usted también es empleado público. Sabemos cómo se maneja el empleado público. Si el empleado público hubiera, desde el principio, hubiera tomado una bandera, hubiera estado con la empresa privada, si se hubiera sacrificado tal vez con un 2%, no estaríamos llevando tanto mal. Bueno, está bien. Tenemos que jugarla como empresas privadas. Pero como empresas tenemos la capacidad de poder hacer, de retirar, de generar otra vez el montón de impuestos, porque son millones. Es que ese es como lo entonces, extraño, ¿cómo porque ellos están dejando de captar mucho dinero. ¿Cómo es eso? O sea, porque que salud manda, porque si salud manda en este país, no es Carlos Alvarado. Sí, O sea, salud manda, él exhortó. hay una contradicción porque mientras están buscando de dónde pellizcan impuestos, hay cosas que si se toman las medidas necesarias, Porque es muy fácil meter un estarían impuesto nada recaudando más muchísimo. para decir, me falta plata, le meto un impuesto a la gasolina cada 15 días.
Eso es injusto. Cada 15 días ¿Y, sube el impuesto a la gasolina. y cuánto sube? Entonces, cada 15 días y a la semana, a los 2 días, está subiendo la canasta básica. Está subiendo los frijoles, el arroz y todo. Entonces, estás creando más hambre. La gente está necesitada, la gente, o sea, no le alcanza el dinero. Pero es un sector, o sea, no es todo el país. O sea, hay parte que sí está privilegiada. Entonces, nosotros estamos en la parte, en el último escalón estamos nosotros, el entretenimiento. Ahí olvidados. Más, nos vuelven a ver, yo creo que no nos encuentran porque ahí no les interesa. Pero es un sector que se ha demostrado, ahí está lo que recibe el Teatro Nacional, lo que recibe las municipalidades, lo que recibe acá mismo, la millonada cuando se han hecho eventos. Y te digo, estamos en la capacidad de hacerlos así, como Dios nos manda, sanitariamente con todas las de ley, pero no nos dejan, no nos quieren dar la oportunidad. Cuando hay Teletón, ¿quiénes somos los primeros? Para regalar, para regalar, sí, para pedirnos que vayamos a una maratónica, que quieren recaudar fondos, ahí estamos. Y todos hemos ido con la buena voluntad por un fin. Y ahora estamos pidiendo que nos dejen trabajar para generar. Para que todo el mundo gane, hasta el gobierno. Claro, pero para mantener nuestras familias, mantener nuestros negocios, poder dar empleo y poder generar también impuestos para que esto se levante. Si no, o sea, vamos mal, vamos con la edad media. Es un ganar-ganar por todo lado donde se vea, sin embargo, no hay voluntad política. Y sin voluntad política, no solamente en pandemia, en cualquier otro momento de la historia de nuestro país, la voluntad política es lo que ha hecho que las cosas, la falta de voluntad política, que las cosas no sucedan. Quiero agradecerles, amigos, de corazón el rato que sacaron para venir a conversar un poquito de este tema, a ponerlo en la mesa y esperar. Yo creo que todos tenemos la misma inquietud de querer poder salir de esta situación. El panorama no es el más óptimo, sin embargo, yo creo que nuestras familias, por lo menos nuestras microeconomías, dependen de una actitud positiva, de no claudicar, de no caer y que nuestro esfuerzo como ciudadanos no dejemos de darlo. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos una vez más en esta entrega de Los Ignorantes. La próxima semana vamos a tener de invitado a un periodista brasileño que ha sido víctima de torturas y que en este momento está en Costa Rica presentando precisamente una denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y vamos a intentar poder también que él nos cuente un poco de lo que está pasando en ese país y que todos, de nuevo, por puros temas ideológicos, la persecución está a la luz del día. Entonces, agradecerles, nos vemos la próxima semana. Aquí están las redes sociales para que ustedes también puedan seguirnos, puedan darle continuidad a este programa, y ojalá que este que tuvimos hoy lo puedan compartir, lo puedan comentar, darle like, para que ese algoritmo también, como lo mencionaba en el monólogo, se active y podamos llegar a muchísima más gente. Gracias de corazón, nos vemos la próxima vez. Un fuerte abrazo. ¿Te gustó este programa? Bueno, no te olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno.